Entonces, digo, ahí como investigando un poco, si uno sale del ámbito cristiano y se va a la historia así global, pues podemos decir que el término de la idolatría proviene especialmente en todas las religiones que son monoteístas. Es decir, todas las religiones que son politeístas no tienen ningún problema con el tema de la idolatría, ¿no? Puedes tener cuantos dioses quieras y todos pueden habitar ahí juntos y en armonía. Y, por ejemplo, ¿qué sucede? Justamente lo que encontramos en las escrituras en el Antiguo Testamento. Es decir, vamos a encontrar a reyes que se dieron a la tarea justamente de quitar de las, no solamente de las iglesias, sino de las ciudades por completo, el tema de los ídolos, ¿no? Entonces, en este caso sí hablamos específicamente de otros dioses y es bastante interesante ver cómo era el tema de justamente de la gestión de los ídolos, porque uno, no sé, bueno, al menos yo creía que ellos pensaban tal cual que la figura era el Dios, pero prácticamente nadie jamás ha pensado, mira, este es mi Dios y tal cual es todo lo que puede hacer, ¿no? Sino que todos de cierta forma dicen, esto es una representación de mi Dios y mediante ritos en sus cultos paganos hacían que dicho Dios obtuviera la esencia del ser mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los casos de las mujeres, perdón, de las diosas mujeres, um, eh, era un tema ahí, por ejemplo, de la fertilidad, que actualmente cuando buscan todo este tema de la arqueología, encuentran que las diosas tenían como que una figura haciendo mucha alusión al tema de la fertilidad. ¿Y qué se hacía entonces como dentro de los ritos que se hacían para que un ídolo consiguiera la esencia de su dios? Bueno, pues tenía que pasar por bueno, por su, ¿cómo llamarlo? Es que no quiero utilizar palabras comunes que nosotros utilizamos, pero bueno, hacían un ritual para que dicho ser pudiera obtener la esencia del dios en sí. Entonces nadie está creyendo que en sí esta figura ya es todo lo que puede hacer, sino de cierta forma todos creían que esa era una representación de una divinidad eh, que se encuentra, no sé, en alguna parte bueno, no sé tampoco eso, ¿no? La cosa es que no es nada más el objeto en sí. Y después a eso también uno podría encontrar problemas y también podría considerar justamente por qué pasaba el tema de la iconoclasia, ¿no? Después de todo, si encontramos referentes en las escrituras de que hubo que sacar todos los ídolos y todas las representaciones que se tenían de otros dioses, que justamente ahí es lo que viene a decir Santo Tomás de Aquino, cuando habla del decálogo, que es cuando habla el decálogo en el primer mandamiento acerca de no tener otros dioses, no se refiere a las imágenes sagradas, sino que se refiere tal cual, ¿no? Otros dioses, representaciones de otros dioses, ¿no? En este caso, pues, de la Trinidad. Pero nuevamente vuelvo al punto, ¿no? Es interesante ver cómo en otras, o sea, desde tiempos veterotestamentarios, ya existía esa raíz del tema de la iconoclasia, ¿no? Lo podemos ver en los reyes del Antiguo Testamento y posterior, en el siglo VI, me parece más o menos, que fue la primera vez que se tiene el tema de la iconoclasia, que era bueno, ahí ya como que se me va un poco lo del tema de la historia, pero era en la época bizantina y después otra vez en el siglo VIII, a donde ya de plano se toma en cuenta de que, bueno, llegamos a un consenso unánime por medio del concilio, y bueno, esto no es idolatría, el estar utilizando las imágenes sagradas. Y ya después de eso, pues bueno, vamos a encontrarnos a que posterior con el tema de la reforma radical, una vez más viene eh, todo el tema de la iconoclasia. Hay quienes dentro de las iglesias van a decir, nosotros no queremos nada que tenga que ver con representaciones de nada, ¿no? Inclusive también las cruces, y que va a ser un tema que, por ejemplo, nosotros los luteranos no adoptamos, ¿no? Sino que decimos, bueno, esto tiene un fin, puede ser tanto pedagógico como para que nos ayude a entender cuál es la realidad
de lo eterno. Inclusive en el capítulo anterior, Aldo decía esta parte que es de San Gregorio, me parece, que es justamente a través de la materia. Bueno, yo no adoro la materia, sino adoro al Dios que creó a la materia, ¿no? Y que es justamente esta forma también como de decir, bueno, el humano no tenía la forma de describir y de saber cómo era Dios hasta que Cristo vino, y justamente como lo dicen las escrituras, Él es imagen de Dios. No sé si Aldo quiera comentar algo al respecto. Sí, de hecho, vengo preparado. Ahí son muy bonitos. Ahí se ven. Bueno, o sea, creo que lo que dijo Abisaí es como muy interesante porque justo, o sea, creo que una de las cosas en las que no, bueno, o sea, en realidad creo que cuando empiezas a leer a los padres de la iglesia, justo te das cuenta que hay muchos aspectos en los que no hay una, o sea, un pensamiento como súper definido, ¿no? Sino que de repente te encuentras que, por ejemplo, Orígenes es un padre de la iglesia súper cuestionado en muchos aspectos, pero aún así durante su momento fue pues, una persona que impulsó a la iglesia. También está, por ejemplo, el caso se me fue de Atanasio, que, o sea, en su momento hay muchas personas que no creían en la Trinidad y de hecho él fue, bueno, lo expulsaron de su iglesia creo que 3 veces y hasta que por fin, pues, la Trinidad fue una doctrina, pues, ortodoxa con una minúscula dentro de la iglesia, ¿no? Y justo pasa lo mismo con los íconos. Hay, bueno, justo periodos de la iglesia donde se retiran de ciertas iglesias, pero así completamente. De hecho, Nicea II, que es el séptimo concilio ecuménico donde se discuten el uso de iconos, pues es justo igual como polémico, porque aún hay muchas cosas rodeándolo. O sea, por una de las partes es que Nicea II no es tan grande como los anteriores concilios, entonces a pesar de que la iglesia crece en número, no crecen los representantes. Entonces, bueno, ahí es como la primera cosita que vemos. La segunda cosita es que muchos pueden considerarla que es como reaccionaria, ya que hace unos pocos años de Nicea II hay muchas iglesias que justo hacen eso, que eliminan completamente todos los iconos y otras que las conservan. Entonces está como polarizado y está justo esto como que no hay un gris, ¿sabes? Todo es blanco y todo es negro. Entonces van ahí justamente como a intentar resolver el problema, pues, de raíz. E igual, o sea, creo que justamente igual hay otra cosa hay muchas cosas que son diferentes lo que está escrito como autoritativamente y lo que hacen las personas, ¿no? Siempre hay como que intentar dar ese acompañamiento de qué hacen las personas, porque pues no es lo mismo lo que yo hago en mi casa y lo que hago en la iglesia, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no vemos lo que las personas hacen. Y justo, bueno, yo hace poco había visto un debate de un ortodoxo. Bueno, no era un debate, en realidad era como más intentar platicar, o sea, no era, o sea, justo me gustó eso, que intenta como hablar caritativamente de los puntos de vista con otro protestante. Se llama Gospel Simplicity el canal, está interesante. Y bueno, habla de cómo tenemos también mucho respeto sobre algunos objetos y no nos damos cuenta. Bueno, o sea, creo que el más común y que usan los católicos es como las fotos que tenemos de nuestros familiares, ¿no? Pero bueno, o sea, también, por ejemplo, a mí, yo digo que perdón, yo digo que él pone un ejemplo muy interesante y al menos de esta parte de América es muy común, como el respeto que le tenemos como los símbolos patrios, que si te das cuenta, pues también podría ser idolatría, ¿no? O sea, si te pones a analizar, pues sí es medio extraño, ¿no? ¿Por qué te pondrías de pie cuando una bandera, que es un pedazo de tela, pasa enfrente de ti? ¿Por qué saludas a la bandera? ¿Por qué le cantas a un pedazo de tela, no? Y bueno, o sea, si llegas al punto en el que todo es idolatría, pues también espero que cuando pase la bandera no la saludes ni hagas nada, ni te quedes, o sea, completamente quieto, ¿no? Porque si no eres idólatra de un pedazo de tela. Y bueno, yo en mi caso, pues, o sea, nunca he sido muy patriota, entonces, pues, o sea, sí me hizo como mucho shock eso. Y también, o sea, esto ya es como muy aparte, o sea, todo, pues sí, todo esto que se tiene de que si pasa la bandera en la primaria estás como en firmes, ¿no? Bueno, si alguien nos está escuchando de otro país de casualidad, pues aquí en las primarias, en la educación básica, todos los lunes se hace una ceremonia en la que se honra la bandera, se canta el himno, pasa la bandera, hay una escolta y pues justo es como que hay una actitud pues muy rígida sobre qué tienes que hacer, sobre que no puedes andar como moviéndote, el saludo no tiene que estar chueco y cosas así. Entonces, pues, o sea, creo que igual es algo como a tomar en cuenta. E igual, bueno,
igual aquí estaba buscando, es el artículo 21 de la Apología de Augsburgo, perdón. Es la invocación de los santos. Así se llama el capítulo, pero en realidad está muy interesante porque habla de varias cosas, no solo con respecto a los íconos, sino también, bueno, justo la invocación de los santos, de los milagros y esas cosas. Y bueno, o sea, creo que hay un punto interesante, de hecho lo pone desde el principio, que dice, nuestra confesión aprueba que se honra a los santos, y en efecto, esta honra que merece nuestra aprobación tiene tres aspectos. El primero es la acción de gracias, debemos agradecer a Dios porque nos ha mostrado ejemplo de su misericordia, porque nos ha manifestado que quiere salvar a otros hombres y porque ha dado a la iglesia fieles maestros y otros dones. Y bueno, el segundo aspecto es la confirmación de nuestra fe. Cuando vemos que Pedro se le perdona el haber negado a Cristo, nos sentimos estimulados también nosotros a creer con más cinco la gracia de veras sobrepasa con mucho al pecado. El tercer aspecto de esta honra es la imitación, primero de la fe, después de las demás virtudes de los santos, las cuales cada uno debe emular de acuerdo con su vocación. Y bueno, aquí como que igual, o sea, creo que es muy interesante, ¿no? A veces, bueno, como que le tenemos, a algunos le tenemos como mucho miedo a los santos, así como que se te hace muy católico, pero, o sea, siempre y cuando pues los tengas en el lugar así de honra y no como de idolatría, yo no veo nada malo, sino que veo al revés muchos ejemplos como que puedes seguir, muchas veces que pues, no sé, que te puedes identificar. Y algo importante, bueno, por ejemplo, que habla el doctor John Bombaro sobre respecto a los santos, es sobre justo esta parte que tienes todo o sea, esta nube de testigos, ¿no? O sea, que no son pocos, son 2000 años de historia de mucha gente que vivió y murió en la fe y que nos recuerda que nuestra iglesia no solamente es nosotros aquí, sino que hay una iglesia militante y una iglesia triunfante y que justo todo, hay todos unos santos arriba que con los cuales nos juntamos los domingos a comulgar, aunque a veces se nos olvida. Y creo que ya, iba a decir otra cosa, pero igual ya se me olvidó.